Estamos de vuelta con Poder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina y vamos a hablar con Richard Hammer, activista liberal desde Perú, sobre todo hablando de esta proclamación de Pedro Castillo como presidente del Perú. Buenas tardes, Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban. Bienvenido, Richard, nuevamente acá contra Poder 3.0. Y como estaba mencionando Colina, para hablar de este tema que yo pienso que a todos nos dejó un sabor bastante amargo, ¿no? Que fue la proclamación ya oficial por parte del Jurado Nacional Electoral de Pedro Castillo como presidente del Perú. Y tengo entendido que, por cierto, asume en una semana apenas, ¿no? El 28 de julio asume. Entonces, bueno, quiero empezar por ahí. Bajo esta decisión o esta proclamación que tomó la autoridad electoral, ¿qué le espera al Perú, Richard? Todavía se está a la expectativa de ver qué es lo que puede pasar, porque no existe todavía las decisiones ejecutivas, es decir, no se sabe qué ministerios van a ser tomados por parte del Ejecutivo, no se sabe quién va a ser el ministro de Economía, el ministro de Transportes, entonces está a la espera de ver cuál es la decisión que va a tomar el presidente para poder recién ahí determinar qué rumbo podría tomar. Los primeros nombres que están saliendo no son nada favorables porque son gente muy allegada al comunismo y a miembros de extrema izquierda, hasta terroristas, ¿no? Y fíjate que parte de justamente de las, ¿cómo decirlo?, de las decisiones o de las expresiones, ¿no?, que se hicieron tras esta proclamación fue justamente por parte de la contrincante, que fue también candidata presidencial, Keiko Fujimori, que bueno, aceptó, a pesar de que sigue hablando de una elección ilegítima, ¿no?, o de una ilegitimidad por parte de Pedro Castillo, aceptó los resultados. ¿Tú qué piensas de esta posición o de esta postura que tomó Keiko Fujimori y también de lo que dijeron públicamente Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa con respecto a esto, digamos felicitando a Keiko Fujimori por asumir la derrota? Bueno, si me pides una opinión personal, bueno, está muy equivocada, porque la percepción de la mayoría de las personas es que un 70% está o percibe que ha habido indicios de fraude, y la mayoría percibe que es así. Entonces, el porcentaje que apoya a Keiko, que es alto, no está aceptando la derrota. Lo que Keiko ha hecho es una decisión política, ¿no?, para poder de alguna manera aceptar la derrota y, como tú dices, decir que es ilegítimo porque no va contra la realidad de los votos. Los votos no han sido contabilizados realmente, se han anulado más o menos unas 1000 actas que le corresponden a Keiko, que le favorecen. Son como 250.000, casi 300.000 votos que se le han anulado a ella, y el Jurado Nacional de Elecciones no ha querido resolverlas, a pesar de que uno de sus miembros ha renunciado. Es decir, uno de sus miembros ha renunciado y ha dicho que existe indicio de fraude, y aún a pesar de eso el Jurado Nacional no ha querido revisar todas las actas, y se ve más o menos que existen muchos indicios de fraude, por lo que la mayoría que apoyó a Keiko no está a favor de eso. Solamente es una decisión política, pero en la práctica no están de acuerdo. Ya se están hablando de marchas para el 28 de julio, el día de toma de mando, algo que, si sucede, nunca ha pasado por lo menos los últimos 30 años, o por lo menos en épocas democráticas, ¿no? Pero, ¿y quién convocaría esas marchas? Porque en este caso, entendemos que es la decisión política, pero es la candidata que estaba representando la oposición, y si ella está aceptando los resultados, ¿quién convoca esas marchas? No, yo creo que anteriormente habíamos comentado que Keiko Fujimori tenía el respaldo de la población. Ella tiene mucho rechazo. Lo que están sucediendo ahorita son respaldos o reacciones ciudadanas. La mayoría de la población que votó por Keiko Fujimori y que no se siente representado por Pedro Castillo, ellos son los que están saliendo, porque ellos son a los que le han anulado los votos. Entonces, las marchas están siendo, ¿cómo se diría?, respaldadas por la misma población. Las mismas sociedades civiles están saliendo en contra del candidato. Fíjate ¿cómo ha caído esto en el seno de las Fuerzas Armadas? Se hablaba mucho que los militares estaban con Keiko Fujimori, que toda la tardanza, sí, habían impugnaciones y estaban revisando, pero que todo se debía a que los militares pues podrían estar no muy de acuerdo en que ganara Pedro Castillo porque era un proceso fraudulento. ¿Qué información tienes tú de cómo está eso en el seno militar? Actualmente existe una facción que es un porcentaje minoritario que apoya a Pedro Castillo. Entonces, lo que se supone es que Pedro Castillo va a empezar
a mover al personal de confianza que él tiene, que dentro de los militares, y remover cargos. Lo más probable es que ponga personal que esté a su favor, pero la mayoría, se sabe que un muy alto porcentaje está a favor de Keiko, porque Keiko respalda bastante el ejército. Y a los otros candidatos que participaron, que obviamente perdieron en, en la primera vuelta, Sí. ¿Cuál es la opinión de ellos de todo lo que está pasando? ¿Han dicho algo? ¿Se han pronunciado? Está dividido. Existe un porcentaje que apoya a Keiko Fujimori y el otro porcentaje que acá le decimos mercantilistas, ¿no? Que acomodados, que se acomodan de acuerdo al escenario político, están del lado de Pedro Castillo. Entonces existe una división en ese sentido. Fíjate que Pedro Castillo ni siquiera ha asumido lo que estaba comentando Colina, asume nada más en una semana, ¿no? Y sin embargo ya empezó con las amenazas. Tengo entendido que está amenazando a López Aliaga justamente de meterlo preso, está diciendo que ha dejado ver que quiere cerrar un medio de comunicación, ni siquiera ha asumido, repito. Ante estas amenazas, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿La gente lo está viendo como el peligro que realmente representa? ¿O todavía el sector que votó por él para tratar de evitar que llegara Keiko Fujimori, bueno, están diciendo, no le están prestando tanta atención? Existe en realidad, como había comentado, una gruesa división. O sea, hay un porcentaje de la población que se da cuenta que existe cierta persecución política, porque, como tú mismo dices, Rafael López Aliaga ahorita está siendo perseguido, está siendo denunciado, y miembros de su partido también están siendo denunciados. Y aparte hay medios de comunicación opositores, en este caso es Willax. Willax es el canal opositor que ahorita está siendo perseguido, periodistas que están siendo denunciados, incluso uno de los principales, que es Beto Ortiz, ya se salió del país y está viviendo en México. Recién hace 2 días que se fue del país porque están empapelándolo, la fiscalía está denunciándolo por sedición, algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo un periodista se va a alzar en armas contra un país? Entonces, ya existe un tinte totalitario. Hay un porcentaje de la población que se está dando cuenta, pero los antifujimoristas, que no son pocos, están felices, por así decirlo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son, qué pronunciamiento ha hecho Pedro Castillo, aparte que dijiste que no ha dado los ministros completos y los que ha nombrado, pues, o los que ha asomado, no tienen un buen historial? ¿Qué más ha dicho Pedro Castillo antes de asumir la presidencia el próximo 28 de julio? Ese es algo curioso porque Pedro Castillo no sale mucho a medios de comunicación, no expresa demasiado sus posiciones políticas. La mayoría de las opiniones que tenemos o que recibimos de su partido son de sus allegados o de sus voceros. Él no sale a expresar demasiado sus posiciones políticas o las decisiones que va a tomar. Los nombres que han salido por parte de voceros, como el de Roger Nájar, que tiene relación o tuvo relación bastante con el, ¿cómo se llama?, con el líder de los paramilitares o los Tupamaros de Venezuela. Entonces, esos tipos de nombres no gustan mucho a la población, pero son los que están saliendo ahorita, pero no son por parte de él, ¿no? Sí, son de sus voceros. ¿Existe alguna posibilidad de que Abimael Guzmán pueda ser dejado en libertad con la asunción de Pedro Castillo como presidente del Perú? Hasta hace poco lo trasladaron curiosamente a una clínica, ¿no? Es algo que se suele hacer aquí para, de alguna manera, ver que se encuentra mal de salud y tratar de indultarlo. Eso es lo que se está diciendo. Pero sí existe, digamos, no creo que se lo pueda liberar porque la población no toleraría eso. Abimael Guzmán es un personaje muy siniestro que es muy odiado en el país, ¿no? No creo que se atreva tanto, ¿no? ¿Crees tú que Keiko Fujimori va a permanecer en el Perú o se va fuera del Perú? Porque ahora, así como están persiguiendo a López Aliaga, ella tiene algunas acusaciones por corrupción, creo que tiene algunos juicios abiertos. ¿Crees tú que va a permanecer dentro del Perú o se va? Yo creo que se va a quedar por lo que se quedó en el pasado, pero mi consejo sería que se vaya, ¿no? Porque dada la situación, por las denuncias que están habiendo, persecuciones a políticos, a periodistas, no creo que le vaya bien en los últimos años. Y la gente de verdad no es que me cuesta la verdad procesar eso. O sea, la gente no está viendo, sobre todo en el caso de los medios de comunicación, las similitudes, por ejemplo, con Venezuela. ¿Cuáles han sido las reacciones con respecto a la persecución específicamente de los medios, con respecto a las acciones que se están tomando similar a Venezuela? ¿Y qué están diciendo además los venezolanos en Perú sobre toda esta situación, Richard? Bueno, yo he visto
pocos, o he escuchado a pocos venezolanos que sí, por lo menos están en contra de todo lo que está pasando, pero, digamos, lo que sucede es que los medios de comunicación que ahorita están siendo perseguidos siempre han sido opositores al gobierno y el porcentaje de medios que apoya a Pedro Castillo son los que reciben financiamiento o publicidad estatal. No sé si me dejo entender. Entonces, los medios que apoyan al gobierno, en una medida se sienten supeditados a apoyarlo porque reciben dinero del gobierno. Justo los medios de comunicación que no reciben dinero están siendo atacados, por lo que los medios no van a respaldar al medio de comunicación opositor, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se espera muy poco de los medios de comunicación, no hay mucho respaldo. Pero vamos a ver, ya se están haciendo denuncias por parte de la comunidad internacional, de los medios de comunicación, para que no se cierre este medio de comunicación, que es Willax, ¿no? Se les advirtió, tienen un ejemplo viviente a pocos países. De hecho, tienen también un éxodo bastante importante de venezolanos, de gente que vivió eso en carne propia. Se les dijo, el propio Pedro Castillo públicamente había ya dejado clara su afinidad con el régimen de Nicolás Maduro, es decir, ni siquiera lo tuvo que ocultar, y eso es parte del peligro, porque normalmente en Latinoamérica los izquierdistas radicales, ellos tratan de moderarse un poco, en discurso por lo menos, para tratar de conquistar votos. En este caso Pedro Castillo ni siquiera tuvo que hacer eso, y me parece a mí que lamentablemente, bueno, Perú, el futuro que se le ve, por lo menos hasta ahora, no es nada bueno. Bastante oscuro. Muchísimas gracias, Richard, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Okay. Muchas gracias, Richard. Era Richard Hammer, activista libertario del Perú, hablando un poco pues, sobre la asunción de Pedro Castillo como presidente del Perú, qué va a pasar políticamente en ese país. Ya comienza la persecución, comienzan a cerrar medios de comunicación. Y el presidente, que no está acostumbrado, el presidente electo, quiero decir, a dirigirse públicamente, cree que puede gobernar un país así, porque hasta ahora no ha dicho absolutamente nada. Hablan sus interlocutores, pero no dice absolutamente nada. Vamos a hacer una pausa y ahora estamos con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Venimos con una interesante entrevista a un joven estudiante venezolano que hizo una acción importante. Ya regresamos.